Les doy la bienvenida a este tercer encuentro de escritura. O sea, una locura estos encuentros que se empezaron a dar por iniciativa de la propia comunidad. Y bueno, y Paulina muy amablemente nos acompañó en el primero, en el segundo y en el tercero. Pau, que también creo que vos sos quien hace esto y quien lleva adelante estos encuentros tan hermosos y esta energía que se está moviendo también es por cómo lo estás liderando vos. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, los dejo acá con la experta Paulina y bueno, que lo disfruten. Muchas gracias, Bel. Muchas gracias por ese pase siempre tan lindo y maravilloso. Buenas tardes, chicos, a todos ustedes y a quienes nos acompañarán más tarde en este encuentro en vivo y viendo ya la transmisión grabada. Por aquí los saludo hacia Uruguay y desde el sur de Chile, Paulina Wolf es mi nombre para quienes se incorporan en este momento. Les cuento que como Bel lo ya manifestaba, se abrió un espacio de luz muy bello, muy lindo, en el cual Luminous lleva por delantera el bienestar en comunidad. Y así como surgió dentro de los grupos de salud o de cualquier otra índole, yo tomé la iniciativa personal de formar una comunidad de escritores. Y así se ha dado muy bellamente el caso de muchas personas que desean incursionar en la escritura, que desean vivir de la escritura y se han dado estos procesos creativos y la verdad es que ya llevamos 3 charlas maravillosas. La primera fue profundizando o los primeros pasos hacia tu voz interior, luego vimos profundizando en tu voz interior y este es nuestro tercer y último encuentro del año, como bien lo dice Bel, y queda perfecto porque esa voz necesita esa forma y esa estructura. Y vamos a seguir profundizando en ella y hoy les pediré por favor que tomen lápiz y papel y para quienes vean esta transmisión prontamente eh, ya en sus casas o en el lugar donde estén, vayan por él porque de aquí van a salir con muchas reflexiones, los relatos, muchas cosas que van a querer poner en esa famosa hoja en blanco que tanto nos puede traicionar a veces. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que este es nuestro último encuentro del año. Aprovechen de hacer todas sus preguntas. Lo vamos a seguir haciendo en el formato de siempre. Les voy a dar la charla, vamos a tener una dinámica y al final de ella voy a dejar espacio para preguntas y respuestas. En la charla número 1, queridos, vieron y descubrieron que tienen una voz interior, esa voz que habla, que siente, que tiene esos pensamientos, que tiene esa historia de vida. Y en la charla 2 profundizamos en cómo estructurarla, cómo sentirla, cómo pasarla a la hoja en blanco, cómo poder iniciarse en la escritura para escribir un libro, en qué categorías poder autopublicar, cómo hacerlo a través de internet, en qué medios podíamos tal vez acogernos o de qué medios podíamos acogernos para llevar a cabo una autopublicación y convertirte en lo que quieras ser, en un autor independiente. Y ahora esa voz necesita encontrar una forma y una forma muy bella porque ya pasamos de esa voz interior a tus emociones y esas emociones tienen que convertirse en un relato. Recientemente les hice una encuesta y les pregunté, ¿cómo está tu relación con la escritura? Algunos me dicen, no sé por dónde comenzar, he escrito mucho, pero en realidad tengo mucho que decir y les he respondido personalmente, si tienes mucho que decir, entonces no tienes un libro, tienes más de un libro en tu mente. Y recuerda que tu voz es lo que llevas, tu vida, tu historia. Esa es tu voz, tu intuición. Y lo que lleva tu libro es la estructura, cómo la formas, cómo la guías. Pero además es el cómo puedes escribirla. Y esa estructura, esa guía son tus emociones, ese propósito de vida. Es como tu alma, ¿se entiende? Ese propósito de vida y ese bienestar en comunidad que queremos transmitir en Luminous Latam para el bienestar en comunidad se puede hacer en un libro. Puedes perfectamente transformar tu historia de vida en tu propósito de vida, en más que una autobiografía. Siempre recomiendo, pasa de eso, pasar de mucho más que una autobiografía para dejar un mensaje en este mundo. Recuerden que siempre les digo, cuando uno escribe un libro,
no estás solo sembrando una semilla, estás dejando un legado que va a quedar en este mundo por generaciones y generaciones, incluso el día que nosotros ya no estemos. Y eso es lo importante, porque ese propósito está aquí contigo, con nosotros y con toda esta fuerza y luz que nos ha juntado el día de hoy. Comencemos. Todavía creo que hay por ahí más de alguna de las personas, de estos futuros autores y autoras que se sienten preparados para escribir, pero no saben cómo poner eso. Y aquí vamos a solucionar esa situación, cómo pasar de esa famosa hoja en blanco, cómo poner esa estructura que tanto nos molesta. Y les dejé algunos ejercicios la vez anterior. Y ahora quiero decirles que esas emociones las podemos transformar. Y esta apertura emocional que quiero hacer y la conexión que quiero hacerles en unos minutos más tiene que ver con su historia de vida. Siempre recuerden que les decía que cuando nos transformamos en un autor, tenemos muchas emociones, historias de vidas fuertes que hay detrás, alegrías enormes o momentos que hemos vivido que vale la pena ponerlos en un lápiz, en un papel y en un libro, sumarlos en capítulos, sumarlos en páginas, en enseñanzas, sea para niños, sea para adolescentes, sea para adultos. Aquí precisamente nos hemos dedicado a géneros de desarrollo personal, de bienestar, de autoestima, emociones. Eso es lo que más ha surgido en este momento y en estos encuentros que hemos tenido en la comunidad. Y es que cada persona tiene una historia que contar. ¿Y cómo la vas a contar? A través de los sentidos. ¿Qué no le puede faltar a un libro? El sentir. El libro se tiene que tocar. Tienen que ir los 5 sentidos, sí o sí. ¿Cómo comienza esa historia? Con un ambiente donde se pueda palpar, tocar, sentir, oír, escuchar. No puedes dejar los 5 sentidos fuera, no se puede. Si no hay sentidos, el libro no se siente. Tienes que ponerte en el lugar del lector, donde cada lector sienta esa vibra, sienta el ambiente de tu libro. ¿De acuerdo? Ese como principio número 1. Si comienzas una escena, comienza con suspenso, comienza con una narrativa donde haya un ambiente, un personaje, pero todo tiene que sentirse, todo tiene que describirse. Si vas a describir un parque, si vas a describir una ciudad, tienes que describir cómo es caótico, cómo se siente, cómo se vive. Así es como debes comenzar un libro. Si quieres comenzar con misterio, comiénzalo de igual forma, porque nosotros, tus lectores, te vamos a leer y vamos a leer eso y tiene que ser hasta casi palpable. De lo contrario, no seguiremos adelante y lo importante es que nos devoremos ese libro que traes en ti mismo. Y ahora, ¿qué significa esto de tu voz como historia? Tienes que ser intuitivo, tienes que ser narrativo o narrativa y además tienes que hacer un puente entre todas esas emociones, pensamientos, ese flujo de ideas. ¿Se acuerdan que les hablé de las brainstorming que dejen como una lluvia de ideas? De todo lo que pensaban que podían incluir en sus libros, en sus capítulos. Di la indicación, por ejemplo, de estructurar su capítulo, de hacerse preguntas por ese capítulo y de hacer una lluvia de ideas de qué es lo que puede quedar dentro y fuera. Y eso es justamente lo que tu intuición te va a decir. Esto combina con este capítulo, combina con este libro y así vas armando una seguidilla de historias o una historia que te va a llevar a ser exitoso como autor. Y recuerda que también mencionamos que puedes ser tu propio editor. Tú mismo tienes que leer ese libro incorporando tus 5 sentidos, tu intuición, tu narración. ¿Y cómo lo vas a hacer? Incorporando tu historia de vida. Tal vez en este momento te estés preguntando cómo. Y ahora vamos a hacer 2 ejercicios fundamentales, porque tal vez tengas una estructura en tu cabeza, tal vez tengas muchas ideas, pero no sepas cómo llevarlas a cabo, no sepas por dónde empezar, no sepas cómo iniciar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 o la introducción. Y eso le sucede a muchas personas. Así que tranquila, tranquilo, no pasa nada. Aquí vamos a hacer un orden y vamos a desenmarañar ese caos que hay de forma interna para que puedas darle una estructura a tu libro. Pónganme por favor aquí en el chat el número 1 si estás preparado o el número 2 si aún no te sientes listo. Necesito un lápiz y un papel.
porque esta es una experiencia que vamos a cruzar juntos. Lo vamos a llamar un ejercicio del puente de transformación, donde vas a llevar a tu lector. Maricel me dice que sí, que está lista. Vamos a llevar a tu lector. Por aquí veo a Sonia Pereira. Un saludo para Sonia. Hola hermosa. Veo a Florina. Ahora estoy viendo las caritas de todos los participantes. Hola Margot, un saludo. Jorge Nostroza, un saludo para Fernando, Verónica, Patricio. ¿Listos con ese lápiz y ese papel? Vamos a hacer un viaje, ¿de acuerdo? Ok. Ya todos entonces con lápiz y papel vamos a llamarle a este ejercicio el puente de transformación. ¿A qué me refiero con el puente de transformación? Cuando los autores escribimos, lo importante es dejarle un mensaje al lector, que lo lleves del punto A al punto B. No basta solo con escribir la autobiografía. Todo el mundo quiere hacer eso, todos queremos hacer eso, todos queremos escribir de nosotros mismos, pero lo importante es que aportemos con un mensaje al mundo y tu autobiografía puede ser transformada. Y para ayudar a un lector, para ayudar a un tercero, vamos a ir de un punto A un punto B. Tú vas a llevar al lector de A a B y lo vas a ayudar. Y para eso, tú tienes que vivir el ejercicio. ¿Vamos? Ok. Vamos a hacer este ejercicio. Puede que sea duro, puede que sea difícil, pero quiero que te concentres y lo vas a hacer con mi ayuda y nada va a pasar. Estás en un lugar seguro, quiero que te sientas cómoda o cómodo en lo absoluto. Toma lápiz y papel y por 5 minutos vamos a hacer lo siguiente. Inhala profundamente, cierra tus ojos y exhala. Y lo vamos a repetir 2 veces más. Yo te ayudo. Inhala y exhala. Inhala y exhala por última vez. Quédate ahí por unos segundos y ve a ese lugar, a ese punto de tu vida, a esa historia tuya que te marcó, a ese momento o a uno de los momentos más difíciles de tu historia, donde fuiste capaz de salir adelante, donde viviste algo muy importante, muy fuerte y tomaste la iniciativa, saliste de allí, pudiste acceder a lo mejor de ti, sacaste al líder que llevas dentro y que tal vez no sabías que existía. Ve a ese lugar, acuérdate de lo fuerte que saliste de esa situación y que te hizo ser la mejor versión de ti. Y si no fue la mejor, fue una versión mucho mejor de lo que eras antes. Esa versión de ti que te hizo ser fuerte. ¿La tienes? Cuando la tengas, escribe en una hoja y no pares de escribir todas las actitudes, aptitudes y capacidades que tienes, tus cualidades, y quiero que escribas. En ese momento fui la persona más fuerte del mundo porque pude salir de esta adversidad y pude enfrentar un accidente, una enfermedad, lo que haya sido que pasaste y que pudiste atravesar. Esa líder o líder que llevas dentro, algo que jamás pensaste vivir, y vamos a atravesar ese puente. Suelta todo, aquí pueden venir muchas emociones, pero suelta eso porque ya, y si está rumiando en tu mente, quiere decir que estaba ahí tal vez molestando y necesitas sacarlo de ahí. Esas emociones pueden salir en un libro y servirle a otra persona para que puedas ayudarla a salir de una situación similar. En este caso, está sirviendo de puente y de puente de transformación. Escribe por los siguientes 4 minutos restantes sin parar. Puede ser una lluvia de ideas, pueden ser palabras, puede ser lo que quieras, puede ser un párrafo, lo que imagines. Salí de esa situación, jamás imaginé tener esa capacidad. Nunca pensé haber sido una persona tan fuerte y lo logré. Ayudé a mi hermana, ayudé a mi mamá, ayudé a mi padre, ayudé a mi hijo. Fui la mejor de mi carrera. Jamás pensé que podría haber superado una situación así y lo logré. Sigue escribiendo sin parar. Hazlo. Eres capaz. Saliste de una situación así. Lo viviste en carne propia. Y eso es lo que te va a hacer convertirte en autor o en autora. Las situaciones más difíciles nos marcan y esas situaciones son las que merecen ser contadas, compartidas al mundo. Voy a dejarte ahí con esas emociones y te alcanzo en 2 minutos. Terminando, nos queda 1 minuto para que cierres esa lluvia de ideas que está en ti, en tu cuerpo, en tu interior,
en tus emociones, en tu historia de vida y que podemos transformar. Los veo anotando todavía. Sonia parece estar lista, Margot está lista, Maricel la veo muy concentrada, Flo acaba de terminar. Excelente. Las caritas que veo y los rostros que veo están listos. Maricel y yo ya llevamos un largo recorrido aquí y sé que está, yo creo que muy entusiasmada escribiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Con este caos, sin, sin que hubiese existido antes una estructura. ¿Cómo vamos a convertir tu voz interior, todo lo que había en ti, en un relato? Te doy 3 pilares fundamentales. ¿Te diste cuenta que en este puente de transformación todo comenzó con una historia de origen, con una situación, con sentimientos, con un conflicto, con un problema o con una necesidad? Y que algo pasó donde tuviste que tomar la mano de alguien o tomarte la mano a ti misma o a ti mismo, para las mujeres y hombres que están viendo esta transmisión y para quienes la verán más tarde en diferido. Todo comenzó así, tuviste que salir de ahí y luego de ahí hay una escena. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar a un libro? De eso que viviste, yo me imagino que tú puedes recordar esa escena que viviste, esa pieza, esa habitación, ese parque, esa ciudad, esa casa, ese lugar donde estabas. Haya sido una estación de trenes, una estación de metro, lo que haya sido. Ese era un lugar. Siempre hay una imagen, siempre hay un rostro que uno recuerda, un gesto, el gesto de una persona que te hizo recordar. Incorpóralo a tu libro, incorpóralo y transfórmalo en escena. Ya tienes los sentimientos de coraje, de valentía. Ya sabes cómo reunirlos también con los 5 sentidos. Y a esta escena le vamos a dar vida con esos gestos, en cómo también la experimentaste. Era tarde, era de día, era de noche, se veían las estrellas, se veía el sol, estabas en la cama, estabas sentado, estabas con alguien más, estabas acompañado. Esa persona hizo un gesto, vuelvo a repetirlo, una mirada que te marcó. Tú marcaste la vida de alguien, por el contrario. Todo eso tiene que ser muy descriptivo en un libro. Así es como se encarna la emoción en los personajes, en la historia que tú relatas, en los personajes que das vida también en esa historia. Sean 3, sean 4, sean 5 o más. Tú decides los personajes y cómo los vas a definir, cómo los vas a presentar en esa historia. ¿Y cuál es el mensaje? Tercer punto y pilar fundamental de esta historia. El mensaje que quieres dejar tiene que ser una historia que se vuelva en un propósito para que dejes huella y para que le quieras contar al mundo. No puede ser un mensaje vacío, tiene que ser un mensaje que deje historia, que deje registro, que quede en el mundo y que nadie olvide, que nadie pueda olvidarse de ti, para que así puedas sacar a la luz, ¿qué cosa? Tu segundo libro. Hasta acá, ¿vamos bien? Entonces, es como algo sucedió, hay una historia de origen, algo me pasó, un punto de quiebre, hay emociones, salí de ahí, me transformé y esa historia la voy a plasmar en un libro. Así es como caminamos desde los primeros pasos hacia tu voz interior. Después seguimos profundizando en los pasos hacia tu voz interior y hoy contamos tu historia para que esa historia pueda quedarse en el mundo entero por siempre y para siempre. Hazte estas preguntas fáciles para que no se te olvide nunca. ¿Qué emoción quiero contar hoy en ese libro? ¿De qué quiero hablar? ¿Cuál es esa escena que mejor me representa o que mejor representó ese momento? Y no tiene por qué ser un momento, pueden ser varios, porque así vas a lograr darle una secuencia lógica a tu libro, donde vayas describiendo emociones, una escena, un ambiente. ¿Qué descubriste allí? Es otra pregunta. Descubriste que en ti había un ser mucho más fuerte y poderoso de lo que creías. Eso es la escritura narrativa, intuitiva y consciente. Tu voz te habla, te dice todo, pero tu vida, tu existencia son tu historia. Quiero que vuelvas a hacer 3 respiraciones y que repitas conmigo. Puede ser en voz alta o en voz baja.
para quienes recuerdo, porque en una de las charlas anteriormente tuvimos un caso de una persona que estaba muy complicada de salud mental y quería escribir y se apoyaba mucho en su escritura. Y no quiero que nadie al revivir esto se sienta mal porque recuerda que esto es un puente de transformación. Eso ya no es parte de tu vida, es parte de tu historia, es parte de la historia que quieres contar y no es parte de tu presente. Fuimos al pasado, sí, pero de ese pasado llegaste a ser una persona más fuerte. Respira 3 veces conmigo. Inhala y exhala. Inhala otra vez y exhala. Última vez, mantén tus ojos cerrados y ahora repite conmigo. Esta historia que estoy contando será el inicio de un libro, una huella y un legado que dejaré en el mundo. No estoy reviviendo el pasado, solamente estoy escribiendo una historia que merece ser contada. Y puedes dar las gracias a tu fe, a tu propia vida, a tu ilusión de convertirte en escritor o escritora. Muchas gracias. Vamos a abrir la conversación si es que alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene alguna duda o si también quieren compartir qué encontraron de sí mismos o sí mismas que no sabían que estaba allí. Yo estoy segura que Maricel va a querer compartir algo. Vamos a preguntarle a Vélez si nos puede dar el pase para el audio de los participantes o quienes se encuentran aquí en vivo. A ver, creo que igual deberían poder desmutearse todos, cada uno. Sí, mira, ahí Maricel ya estás desmuteada, puedes hablar. Ok, ok, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Ahora estás muteada, pero con cámara apagada. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿por dónde empezar? Tengo poco poder de síntesis. Primero fue un momento muy movilizante, Paulina. La verdad que no sé si estaba preparada para este ejercicio, pero bienvenido sea porque ordena, digamos, ese famoso pregunta de cuando tenemos el lienzo en blanco, ¿por dónde empezamos, no? Sin duda, al remitirme a este ejercicio, afloraron emociones muy fuertes que me hicieron entender también por qué también a partir de esas emociones que pude detectar y de esas situaciones en mi vida, yo tuve respuestas, hoy diría una respuesta de mi mejor versión, ¿sí? La que respondió a esas situaciones o a esas emociones del pasado. Bueno, ahí entendí todo, ¿no? Para mí yo tengo apuntes del ejercicio anterior que vos hiciste en el WhatsApp. Entonces, yo tengo como una estructura, fui haciendo como una estructura de qué cosas hablaría ese libro, ¿no? Porque enseguida me planteé cuál sería el legado para que yo escribiría todo lo que voy a escribir, ¿no? Yo voy a escribir, mi propósito es poder inspirar a otros con, a que sirvan, a que tengan servicio en sus vidas, que puedan servir a otros, pero contarlo desde mi experiencia, ¿no? Qué cosas me hicieron bien en mi vida y cómo transformaron, sin duda, esas situaciones que hoy aparecieron en este ejercicio que vos nos hiciste practicar. Y bueno, y aparecieron, ¿no? Una cosa está atada con la otra. Yo sin duda, hoy mi propósito de servir tiene que ver con esto que recordé ahora. Quedó clarito, quedó clarito. Fue una respuesta de alguien que pudo salir de esas situaciones, esas emociones muy dolorosas. Y yo sin ser consciente, creo, hoy sí, a partir de todo esto que hemos charlado, sí soy consciente de que las respuestas fueron respuestas de la mejor versión de mí a eso que pasó, a esas cosas que pasaron. Hoy lo puedo ver muy clarito. Entonces hay un punteo de muchas cosas de las que voy a hablar en ese libro y que ya las tengo. Son casi así en borrador, son como 15. Vos habías propuesto que hiciéramos 10. Yo a medida que pasaron los días, les cuento al resto qué me pasaba a la hora de escribir. Estaba haciendo algunas cosas y escuchaba
tal vez un podcast o algo y me resonaba una palabra. Entonces dejaba lo que estaba haciendo o a veces no, si podía ir corriendo en mi computadora para que no me olvidara, iba y lo anotaba y si no, lo hacía en el celu, pero trataba de que eso no me olvidara. Así fue que cuando acordé me di cuenta que tenía 15 puntos para de los cuales quiero hablar en ese libro, ¿no? Pero que están relacionados con esto que acabamos de vivir, con esas emociones de las que seguramente cada uno hoy hizo presente en estas respiraciones. Qué lindo Maricel lo que compartes. Bueno, nosotras con Maricel, para que sepan, ella está muy entusiasmada con escribir, siempre me hace preguntas, siempre hace los ejercicios y me encanta que hayas tenido este momento. Y me resuena también mucho lo que dices, que en el fondo ahora se te aclaró esa película, te diste cuenta que sacaste la mejor versión de ti, que ahora tienes más claridad y eso me encanta. Yo te aconsejé que no escribieras solo un libro porque tienes mucho material en ti. Obviamente comienza por uno, pero tienes mucho que hacer y mucho por contribuirle al mundo. Tu amor por el servicio es sin duda algo que te apasiona y estoy segura de que puedes dejar muchos libros más. Gracias por compartir con los demás también. Y para personas que no han estado con nosotros y que han perdido las charlas anteriores, ya llevamos como una rutina de ejercicios y Maricela ha sido como una de las personas que más presente ha estado, lo cual también agradezco. Muchas gracias por compartir eso. Quiero leer uno de los comentarios que hay en el chat. Lorina dice, wow, este ejercicio de escritura, aparte de abrir mi mente, recordar esa historia y plasmar este texto y ver mi transformación ahora, me sirvió hasta de relajamiento. Qué bueno, Florina, me alegra mucho. Creo que hoy liberé mi dolor actual con la escritura, ya que antes no lo había liberado completamente. Qué lindo. Y es que yo les decía en la primera charla que muchas veces cuando nosotros somos autores tenemos mucho en nuestro corazón, en nuestra historia de vida y muchas veces encontramos un refugio en la escritura. Yo comencé a escribir cuando era adolescente y en mi caso lo encontré como un refugio. Una de las personas que estuvo en la segunda charla con nosotros también nos decía que no podía seguir adelante y no se imaginaba su día sin la poesía porque para ella era un refugio también la escritura. En este momento para mí no es un refugio, es un arte, es una pasión, me encanta, me fascina y si se puede transmitir a los demás, no hay nada más bello que eso. ¿Alguien más que quiera compartir qué le pareció este ejercicio, qué le pareció esta charla ya de cierre? Es la última charla del año y teníamos en realidad preparada una, pero se dieron tres finalmente. Y bueno, lo importante es que ese desorden, ese caos que tenían en su mente lo puedan aterrizar y este ejercicio es justamente para contar ese quiebre, contar esa historia de origen. Cuando a uno lo ven vulnerable, es también algo muy bello, porque la gente conecta contigo, conecta con tu dolor, te hace más humano, te hace más sincero y te hace más alcanzable como autor, porque entienden que has sufrido o pasado lo mismo cuando es una experiencia fuerte, difícil, de la que saliste adelante. Una pregunta, dice Maricel. Dime, Maricel. Y luego seguimos con Margot. Yo, a medida que empecé a hacer este punteo de las cosas que escribiría en ese libro y a partir de este primer punto, de este primer pilar que hablaste hoy, que todo empieza con una situación y un momento en un lugar con, con la mayor cantidad de sentidos eh, en esa escena, yo me preguntaba que el, ¿cuál sería el modo? Me refiero a si escribirlo en primera persona y hablarlo desde mi lugar personal, si poner un personaje y no escribirme yo como primera persona en esas escenas, o qué es porque todo lo que vendrá después, tanto la escena desde la que seguramente voy a arrancar, que no la tenía, no estaba en este punteo, pero sin duda es la punta del ovillo. Sí, Eh, te entiendo perfecto. claro, me pregunto que
que todo lo que va a venir después también tiene que ver con mis experiencias. Son como la respuesta a esa primera escena y son todas cosas que pasaron en realidad, ¿no? Y me Sí. pasaron con otras personas, con muchas personas. Entonces digo, nombrarme, no nombrarme, cómo nombrarlos a ellos, digamos, en todas estas experiencias, que son experiencias, insisto, reales, ¿no? Sí, mira, eso es sumamente importante porque en el fondo tú me estás preguntando por el tipo de narrador y además, por lo que entiendo que es utilizar a personas reales. Entonces, cuando un autor utiliza situaciones o nombres reales, debe siempre preguntarle a esa persona y pedirle el consentimiento para poder utilizar su nombre. De lo contrario, debes cambiarlo. Eso es un poder muy fácil, donde dice autorizo a Maricel. Déjame ver, aquí se me fue tu apellido. Perdóname. Autorizo a Maricel Retamal para utilizar mi nombre o identidad para dicho libro. Sin deberle nada a cambio ni necesitar, sin reclamar autoría por el libro o regalías a cambio de este. Eso es algo muy fácil, pero puedes cambiar también el nombre de la persona para no caer en conflicto y así ya. Con respecto a tu pregunta de el tipo de narrador, trata siempre si fuiste tú, recomiendo que uses la primera persona. Usa la primera persona y cuando tengas que intercambiar diálogo, usa los diálogos. Los diálogos cuando sean entre tú y otra persona van a ir en primera persona y esa persona conversando contigo. Pero si van en dos personas, que donde tú no estés dialogando, por supuesto que van a ir tercera persona. Por ejemplo, no sé, la habitación se sentía fría, tú la estás describiendo. La habitación se sentía fría. Sin embargo, un calor muy amable recorría mi interior. Me sentía motivada, me sentía muy dispuesta a iniciar este día, sobre todo porque sentí que ese día una transformación inició en mí. De pronto, papá abrió la puerta y saludó. Hola, hija, ¿cómo estás? Preguntó. Estoy bien, papá, mejor que nunca, respondí. Esa sería la forma cuando estás con él. Si hay dos personas, podrías decir. Caminé por el pasillo y me di cuenta que mamá y papá estaban teniendo una conversación. Deseé no escucharlos. Sin embargo, no pude evitar oír lo que decían. ¿Viste lo último que hizo Maricel? Sí, dijo con una voz suave y tierna. La verdad es que no conocía este lado de mi hija. No tenía idea que podía ser autora. Yo tampoco conocía esa situación. Y la verdad es que me siento absolutamente orgulloso de ella. Y ves que ahí cambian la tercera persona en los dos diálogos. Ok, ok, perfecto, perfecto. Margot, creo que terminamos contigo. De nada, aquí veo dos preguntas en el chat y terminamos con Margot, en honor al tiempo que siempre debemos respetar aquí en Luminous. No escuché las anteriores, dice Sonia, pero esta me ha ayudado a motivarme y a sentir más. Sé que hay que ser muy emotivo, pero tu forma de explicar y hablar con el corazón es refrescante. Ay, muchas gracias, Sonia, y muchas gracias por acompañarnos también. Y Fernando dice, el recuerdo y la escritura van unidos para soltar dolor y llegar a perdonar, pero no olvidar y sentirte mejor contigo mismo. Con mucho gusto. Sonia, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, también por la participación. Margot, ahora sí vamos contigo. Desbloquea el micro. Desbloquea el micro porque no te escuchamos. Abajo a la izquierda es el botoncito de la izquierda, el más abajo, el de más a la izquierda. O le voy a pedir a Vélez si te puede ayudar. Estoy tratando de desmutearla, en realidad te tengo que pedir, te estoy viendo pedir que se desmutee, no sé si te puedo Sí, desmutear yo. sí, tienes que pedirle que se desmutee. Sí, ahí ya lo hice, debería poder aceptar ahí. Y ahí tienes que apretar el azul que te va a llegar a la pantalla de Luminous Latam, que te va a pedir que te desmutees. Ahí, ahí, se había desmuteado un segundito. Qué raro. Ahí, Ahí sí, y ahora sí. ahora sí. Yo las veo a Tenemos todas ahora, energía. pero de todas maneras, no creía que tenía tanto público, porque lo que quiero compartir es parte de una historia de mi vida, Ujú. pero que yo no la comparto casi con nadie, porque la verdad es que es difícil decir que uno ha sido una mujer divorciada, maltratada emocionalmente y que tuve ¿cómo se dice? La oportunidad de ser criada en la iglesia y eso me ayudó mucho a poder sobreponerme a ese divorcio que mi esposo era alcohólico y entonces pues
tuve que tomar la decisión por mi familia, por mis hijos, por mi madre, que vivíamos en su casa, de tener que salir de esa situación. Y gracias a Dios, pues pude sobreponerme a eso y criar a mis hijos y con la ayuda de mi madre, porque si no tampoco podía trabajar. Pero que recordar todas estas cosas me hace pensar que quizás el contar la historia, aunque no con mi biografía, sino en una novela o algo así, esto pueda ayudar a algunas personas, ¿verdad? A que puedan sobreponerse a situaciones como esta y que no Claro que cometan sí. el mismo error dos veces. Porque yo, desgraciadamente, me volví a casar con otro alcohólico y esa es Mm. otra historia, que también tuve que divorciarme. Así que, pues, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Que a veces estas cosas uno no piensa ni mucho en ellas porque están en el pasado, pero llega un momento que cuando uno le dan algo como para pensar, no sé por qué, eso fue lo que me llegó a mi mente y lo comparto con ustedes. Gracias por compartirlo. Dentro de ahora que abrimos esta ronda de preguntas, reflexiones o algo que quieran comentar, este aporte es muy valioso. Las personas que están en Luminous están recién incorporando, están recién comenzando su carrera como escritores y de repente no saben por dónde comenzar. Nosotras con Margot nos estamos conociendo hace poquito. Y ella ya es escritora, ella ya tiene libros y su historia de vida, pese a que fue fuerte, es muy lindo lo que ella comparte porque, en primer lugar, está compartiendo un pasaje de su vida que fue muy duro de enfrentar. Ella misma dice que cae en ello dos veces y algo muy lindo que no lo sustituye nada es que ella quiere dejarlo no como una autobiografía, sino que puede escribirlo, como bien dice, en una novela y ayudar a otras personas a que no sufran de estas situaciones. Entonces, es algo que apreciamos mucho. Te deseamos obviamente todo el éxito del mundo. Muchas gracias por compartirlo. Eso es lo que hace un escritor, compartir experiencias, sobre todo de repente experiencias difíciles para ayudar a un otro, porque ya ves que muchos libros de autoayuda están para ello, están para ayudarte a salir de dolor, de pena, de enfermedades. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos esa transformación, ayuda, desarrollo personal, autoayuda, etcétera. Dime. Una última cosa y es que luego de todas estas experiencias tan difíciles, tuve la oportunidad de tener un encuentro bien tremendo con mi Señor Jesucristo y tuve un llamado para ser pastora. Logré llegar a eso, a ser pastora. Estuve 16 años pastoreando una iglesia. Ahora estoy jubilada. Pero esas experiencias que yo tuve me ayudaron a mí a poder ayudar a otra gente con las que, ¿verdad? Me encontré que estaban en esas situaciones. Y pienso que aunque yo estuve ayudando a otras personas así directamente, a lo mejor escribir esa historia puede ayudar a muchas otras más y no se me había ocurrido. Sí, y hay una cosa muy importante que acabas de decir. Muchas veces hay un dicho, no lo recuerdo precisamente, pero hay una cosa que es como cuando dicen el libro me escogió a mí, eh, o algo así, porque muchas veces uno puede contar su historia, dar una charla, estar de tú, ayudar, y a veces no es el momento para la persona para escucharlo. Sin embargo, cuando dejas esa historia en un libro, una persona que va caminando se mete a una librería, pasa por un aeropuerto, ve ese libro, se va a detener porque va a ser parte de su vida, va a querer leer algo similar, entonces o va a pasar de largo y puede decir, me voy a acordar de este libro, lo voy a comprar para la próxima vez. Entonces depende también de cómo esté esa persona y sea o no su momento para recepcionar ese mensaje. Por eso que muchas veces nosotros, yo que soy docente también, nosotros nos teníamos que dar charlas de esto, charlas de prevención de aquí, prevención de allá. Y muchas veces el adolescente no estaba preparado, no quería escuchar. 5 dicen que es el porcentaje que está escuchando. Pero hay otro porcentaje que en otro momento de su vida o ese mismo adolescente, otro día, sí va a estar preparado para escucharlo. Y así nos sucede a los adultos también. Hoy puedo querer leer un libro, mañana puedo querer leer otro. Por lo tanto, es muy importante que ese mensaje esté. Y esa es también la duda del autor.
escribo este libro, no lo escribo, o quizás no va a ser leído. Siempre hay alguien que lo va a necesitar. Nunca lo duden, quédense con esa historia, plásmenla en un libro, escriban, 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 porque además de ser terapéutico, es un arte muy bella. Y recuerden, cada vez que sientan que están reviviendo una historia muy fuerte o muy pesada, solo respiren y hagan el ejercicio que les dejé la vez pasada y ahora. Y recuérdense a ustedes mismos en voz alta, siéntanse en un lugar lindo, cómodo, donde la energía fluya para escribir, porque es todo un arte también, donde la energía esté precisa y hermosa, tengan su rincón de escritura y digan, en este momento voy a repasar una historia fuerte, una historia que me hizo transformarme, pero no la estoy viviendo de nuevo, solo la estoy escribiendo en un libro para dejarla en el mundo y ayudar a otra persona. Muchas gracias. Gracias a ti. Paulina, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre, la verdad es que me gustó que este se extendiera un poquito más, que siempre se extienden, pero porque creo que es necesario y porque todos necesitamos quedarnos un poco más y hablar un poco más de esto. Y bueno, al ser el último y llegando a fin de año, nada, era necesario. Pero bueno, agradecerte tu tiempo y haber estado acá y haber compartido todo lo que compartiste y también a todos quienes están conectados y bueno, quienes lo van a ver después. Yo siempre en todos los encuentros digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces que hayan decidido estar acá y ser parte y estar en Luminous, aunque sea en este encuentro o aunque sea en todos, para nosotros es muy valioso, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, es nuestro último encuentro de este año. Eso no quiere decir que sea el último encuentro, simplemente nos vamos a tomar un mini break, por lo menos de este lado en Uruguay, a diciembre, enero, vacaciones. Pero bueno, espero, ojalá nos reencontremos en fines de enero, principio de febrero, para poder seguir haciendo más de estos encuentros de escritura que creo que nada, que son muy sanadores para todos y bueno, que tenemos gente que ya es el tercero que lo hace. Paulina igual cada tanto manda dinámicas al grupo que están buenísimas y también los invito a comprar el libro de Pau, a participar de las dinámicas que ella manda, no solo para Luminous, muchas veces manda charlas que está haciendo por fuera, eventos que está haciendo por fuera, así que bueno, invitarlos también a apoyar a nuestros expertos de esa manera, que bueno, que nos dedican su tiempo, nos dan todo esto, así que bueno, nada, eso, decirles eso, agradecerles mucho, que tengan una hermosa semana, un buen fin de jornada y un buen fin de año también. En Luminous, el 6 de diciembre los esperamos, tenemos una conferencia, va a ser todo online, pero vamos a tener varios expertos hablando de diferentes temáticas, así que eso es como lo último de nuestro año desde Luminous y ojalá se puedan sumar en algún momentito de eso. Vamos a estar compartiendo todo por las redes. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias al resto y bueno, que tengan una hermosa semana.